Hermano, hermana, escúchame bien. Antes de que sigas viendo, quiero que sepas algo. Si llegaste a este video hoy, no fue casualidad. Hay una diferencia enorme entre estar cerca de un milagro y estar listo para recibirlo. Y lo que estoy a punto de revelarte podría ser la razón exacta por la que Dios te trajo aquí. Escúchame con atención, porque muchos han estado orando durante meses, incluso años, pidiendo un milagro, y no se han dado cuenta de que Dios ya empezó a moverse. El problema no es que Dios esté callado. El problema es que no sabemos reconocer su voz cuando empieza a prepararnos. La Escritura lo dice con claridad en Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Pronto. No después de que tú lo entiendas todo. Dios ya está actuando. Aunque tus ojos naturales no lo vean todavía. Existen 5 señales, 5 momentos específicos que Dios envía siempre, sin falta, justo antes de soltar un milagro grande en la vida de una persona. Y te aseguro que al menos una de ellas ya está ocurriendo en tu vida en este mismo instante. Cuando lleguemos a la 5ª señal, vas a entender por qué tantas puertas se han estado cerrando y por qué precisamente eso es una buena noticia. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Esta palabra que estás recibiendo hoy es parte de un llamado más grande y quiero seguir sembrando en tu vida semana tras semana. Suscríbete al canal La Voz de Padre Ángel Espinosa y dale like a este mensaje. Escríbeme en los comentarios la palabra listo si estás creyendo que tu milagro ya viene en camino. Esta comunidad ora unida y quiero que camines esto con nosotros, no solo. Ahora sí, hermano, hermana. Prepárate porque la primera señal va a sorprenderte. Hermano, hermana, quiero que te sientes bien, que respires profundo y que le pidas a Dios que abra tus oídos espirituales, porque lo que vamos a hablar ahora puede parecer pequeño, pero no lo es. La primera señal que Dios envía antes de un gran milagro es esta: el silencio inesperado, sí como lo oyes. Antes de que Dios mueva el cielo y la tierra a tu favor, muchas veces permite un silencio que no entendemos. Oras y parece que nadie responde. Buscas una palabra, una señal, algo y solo hay quietud. Y ese silencio nos asusta, porque en nuestra carne pensamos que silencio significa abandono. Pero te lo digo con toda la autoridad de la palabra. El silencio de Dios nunca es ausencia, es preparación. Piensa en la historia de Lázaro. Marta y María mandaron a llamar a Jesús porque su hermano estaba gravemente enfermo. Y la Escritura dice algo que sacude el alma. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días de silencio. 2 días donde Marta y María debieron sentir que Dios las había olvidado. Pero ese silencio no era rechazo. Era el escenario perfecto para el milagro más grande que Jesús haría en esa región. Resucitar a un hombre que ya llevaba 4 días en la tumba. Hermano, hermana, si en este momento sientes que el cielo está en silencio, que tus oraciones parecen chocar contra una pared, no te desesperes. Ese silencio puede ser la señal número 1 de que Dios está a punto de hacer algo tan grande que necesita tiempo para prepararlo bien. Los milagros pequeños no requieren preparación, pero los milagros que cambian generaciones, los que marcan tu historia para siempre, esos sí. Y aquí quiero detenerme, porque necesito advertirte de algo. El enemigo conoce esta verdad mejor que muchos creyentes. Y por eso, cuando llega el silencio, el enemigo se apresura a llenar ese vacío con mentiras. Te susurra: Dios no te escucha, te olvidó, estás solo en esto. Y si tú le crees esas mentiras, hermano, hermana, puedes abortar el milagro con tu propia boca, con tu propia desesperación, con tu propia impaciencia. Por eso en los momentos de silencio, la palabra nos enseña a hacer algo muy específico, no dejar de declarar.
Habacuc, en medio de su angustia, cuando no entendía por qué Dios tardaba, escribió algo que quiero que grabes en tu corazón. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso no es negación, eso es guerra espiritual pura, eso es fe declarada en medio del silencio. Quiero contarte algo que he visto una y otra vez en mi ministerio pastoral. Personas que llegaban a mí destrozadas, diciendo, Padre, llevo meses orando y no pasa nada. Y les preguntaba, ¿ha cambiado algo en tu espíritu mientras esperabas? Y muchas veces la respuesta era sí. Habían aprendido a perdonar, habían soltado la amargura, habían fortalecido su matrimonio, su carácter, su paciencia. El milagro visible todavía no llegaba, pero el milagro invisible, el que transforma el corazón, ya había comenzado. Así que si hoy estás en un tiempo de silencio, quiero decirte esto con toda la ternura de un padre. No es que Dios te haya abandonado, es que te está preparando para sostener algo más grande de lo que jamás imaginaste. Guarda esto en tu corazón, porque cuando lleguemos a la señal número 3, vas a entender cómo reconocer el momento exacto en que ese silencio empieza a romperse. Pero primero, hermana, necesitamos hablar de la segunda señal. Y esta te va a doler un poco, porque tiene que ver con las puertas que se te han estado cerrando. Hermano, hermana, prepárate, porque esta segunda señal es la que más confunde a los hijos de Dios, la que más lágrimas ha sacado en mis años de ministerio, y la que, paradójicamente, es una de las pruebas más claras de que un milagro viene en camino. La segunda señal es esta: puertas que se cierran de golpe, sin explicación, justo cuando tú creías que iban a abrirse. ¿Cuántas veces te ha pasado, hermano, hermana? Tenías todo listo, el trabajo parecía seguro, la relación parecía estable, la oportunidad parecía perfecta, y de repente, sin aviso, todo se derrumbó, y tú te quedaste ahí, de pie, entre los escombros, preguntándote, Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Acaso no viste cuánto me esforcé? Quiero llevarte a la vida de José, el hijo de Jacob. Ese joven tuvo un sueño de parte de Dios. Sus hermanos se inclinarían ante él. Ese sueño era real, era una promesa divina. Pero antes de que ese sueño se cumpliera, José fue traicionado, vendido como esclavo, acusado falsamente, y encerrado en una prisión egipcia. Puerta tras puerta se le cerró en la cara. Si José hubiera medido la fidelidad de Dios por sus circunstancias, habría muerto en esa cárcel creyendo que Dios lo había abandonado. Pero no fue así. Génesis 39:21 dice algo que quiero que jamás olvides. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Estaba con él, en la cárcel, en la traición, en el silencio, en las puertas cerradas. Dios no se ausentó del sufrimiento de José. Dios estaba usando cada puerta cerrada para posicionarlo exactamente donde necesitaba estar para cumplir la promesa. Hermano, hermana, escúchame con el corazón. No todas las puertas cerradas son castigo. Algunas puertas cerradas son protección. Y otras, las más difíciles de entender, son redirección divina. Dios cierra una puerta pequeña porque ya preparó una puerta más grande, pero tú todavía no puedes verla porque estás demasiado cerca del dolor de la puerta que se cerró. Y aquí es donde quiero detenerme un momento porque siento que esta palabra no es casualidad para ti hoy. Si estás viendo este mensaje es porque Dios está sosteniendo esta comunidad y quiero que formes parte activa de ella. Suscríbete al canal La Voz de Padre Ángel Espinosa, dale like a este video y escríbeme en los comentarios qué puerta se te ha cerrado recientemente que todavía no logras entender. Quiero orar por cada nombre que lea. No estás solo en esto, hermano, hermana. Caminamos esta fe en comunidad
y tu testimonio en los comentarios puede ser justo la palabra que otro hermano necesita leer hoy. Ahora, volvamos a José. Después de años, hermano, hermana, no días, Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Y de la cárcel, del lugar más bajo, más olvidado, Dios levantó a José en un solo día, y lo puso como gobernador de Egipto. La puerta que parecía el final de su historia era en realidad el camino secreto hacia el trono. Esto me lleva a algo que necesito decirte con toda claridad. Deja de interpretar las puertas cerradas como el final de la historia de Dios contigo. Muchas veces son apenas el capítulo intermedio, el que no tiene sentido hasta que llegas al final. Piensa en tu propia vida un momento. ¿Cuántas puertas cerradas con el tiempo resultaron ser una protección enorme? Ese trabajo que no conseguiste, esa relación que no funcionó, esa mudanza que no se dio, ¿no te has dado cuenta ya en retrospectiva que Dios te estaba cuidando de algo que tú no podías ver? Romanos 8:28 lo confirma sin ambigüedad. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, no solo las cómodas, no solo las que entendemos, todas. Así que si hoy una puerta se te cerró y sientes que el sueño murió, quiero decirte con la autoridad de la palabra, ese sueño no ha muerto, solo está atravesando la temporada de la cárcel. Y lo que viene después de la cárcel, hermano, hermana, es el palacio o espera, porque hay una tercera señal más sutil que las dos anteriores, que ocurre justo en el momento exacto en que empiezas a soltar el control. Y esa señal cambia todo. Hermano, hermana, quiero que te acerques un poco más, porque esta tercera señal es distinta a las dos anteriores. No es un silencio, no es una puerta cerrada. Esta señal ocurre dentro de ti, en lo más profundo de tu espíritu, y por eso es la más difícil de reconocer. La tercera señal es esta: una paz inexplicable que llega justo en medio de la tormenta que aún no ha terminado. Escúchame bien, porque esto es clave. No estoy hablando de la paz que sientes cuando el problema se resuelve. Estoy hablando de una paz que llega antes de que el problema se resuelva, mientras la tormenta sigue rugiendo alrededor tuyo. Esa paz, hermano, hermana, no viene de tus circunstancias. Esa paz es la voz de Dios diciéndote, sin palabras, que el milagro ya está en camino. Quiero llevarte al relato de los discípulos en la barca, en medio del mar de Galilea. La tempestad era tan fuerte que hombres curtidos, pescadores de oficio, pensaron que iban a morir. Y en medio de ese caos, ¿dónde estaba Jesús? Dormido, en la popa de la barca, dormido en medio de la tormenta. Los discípulos, llenos de pánico, lo despertaron gritando, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y aquí está el detalle que quiero que jamás olvides. Jesús no estaba dormido porque no le importara. Estaba dormido porque tenía una paz que la tormenta no podía tocar. Esa misma paz es la que Dios quiere depositar en ti, hermano, hermana, justo antes de que Él se levante y reprenda al viento y al mar de tu situación. Filipenses 4:7 lo describe con una frase que parece contradictoria, pero es pura verdad divina. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Sobrepasa todo entendimiento. Es decir, no tiene lógica. No es producto de que la cuenta bancaria mejoró, o de que el doctor dio buenas noticias, o de que la relación se arregló. Es una paz que llega antes de la evidencia, y precisamente por eso es sobrenatural. Déjame preguntarte algo, hermano, hermana, y quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Has notado en los últimos días una calma extraña en medio de tu problema? Una tranquilidad que no puedes explicar con lógica, que tus propios familiares no entienden, que hasta a ti mismo te sorprende. Si es así, escúchame con toda la sinceridad de mi corazón pastoral.
Eso no es casualidad. Eso no es que te estés acostumbrando al dolor. Eso es el Espíritu Santo preparando tu corazón para recibir algo que tu mente todavía no puede procesar. Porque aquí está la verdad que pocos predicadores se atreven a decir: Dios no siempre cambia la tormenta primero. A veces, primero cambia tu capacidad de sostenerte dentro de ella. Y esa transformación interior, hermano, hermana, es en sí misma el comienzo del milagro, no es la antesala del milagro. Es el milagro mismo, tomando forma antes de manifestarse en lo visible. Piensa en Pablo y Silas, encadenados en la cárcel de Filipos, con la espalda herida a golpes. La lógica humana dice que en ese lugar solo debería haber quejas, lamentos, desesperación. Pero la Escritura registra algo asombroso. A medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. Cantaban, encadenados, heridos, cantando. Esa fue la paz sobrenatural manifestándose justo antes de que un terremoto abriera las puertas de la prisión y liberara no solo sus cuerpos, sino que llevara salvación a toda una familia esa misma noche. Hermano, hermana, si hoy sientes esa paz extraña en medio de tu proceso, no la ignores, no la cuestiones, no le des lugar a la duda que quiere convencerte de que algo anda mal porque estás demasiado tranquilo. Esa paz es evidencia. Es la firma invisible de Dios sobre tu situación, diciéndote: ya lo tengo resuelto, aunque tus ojos todavía no lo vean. Guarda esta señal en tu corazón, porque se conecta directamente con la cuarta, la que tiene que ver con las personas que Dios empieza a poner y a quitar de tu camino justo antes del milagro. Y esa señal, hermano, hermana, te va a doler, pero también te va a liberar. Hermano, hermana, respira profundo, porque esta cuarta señal toca algo muy sensible: las personas, las relaciones, los vínculos que Dios empieza a mover, a acomodar, a veces a remover por completo, justo antes de que Él suelte un milagro grande en tu vida. La cuarta señal es esta: Dios comienza a reordenar tus relaciones antes de reordenar tus circunstancias. Escúchame con atención, porque esto explica un dolor que muchos de ustedes han sentido y no han sabido nombrar. De repente, esa amistad que parecía inseparable se enfría sin razón aparente. Esa persona que estaba tan cerca se aleja. Ciertas puertas sociales se cierran, ciertas conversaciones se vuelven incómodas, y tú te preguntas: ¿qué hice mal? Y quiero decirte, con todo el amor de un padre espiritual, probablemente no hiciste nada mal. Dios está limpiando el terreno. Miremos la vida de Ruth. Ella era una mujer moabita, viuda, sin descendencia, sin garantías, y en un momento decisivo tuvo que soltar a su cuñada Orfa, que decidió regresar a su tierra, a sus dioses, a su vida anterior. La Escritura no condena a Orfa, pero marca una diferencia clara. Ruth se aferró a Noemí, y ese acto de fidelidad, de soltar lo cómodo para aferrarse a la promesa, la llevó directamente al linaje del rey David y más adelante al linaje mismo de Jesucristo. Ruth 1:16 lo dice con una fuerza que todavía hoy me eriza la piel: porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Ese fue el momento donde su destino cambió de rumbo para siempre. Hermano, hermana, no todas las personas que Dios trajo a tu vida están diseñadas para acompañarte hasta el milagro. Algunas cumplieron su propósito en una temporada, y ahora Dios necesita despejar el camino para las personas correctas, las que sí van a caminar contigo hacia lo que Él preparó. Y sé que esto duele. Sé que hay noches donde extrañas a esa persona, donde no entiendes por qué se fue, donde sientes el vacío de una amistad o hasta de una relación familiar que se volvió distante. Pero quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho. El dolor de esa distancia no es una señal de que algo está mal contigo. Es una señal de que Dios está reposicionando las piezas del tablero para tu bien. Yo y aquí.
Hermano, hermana, necesito detenerme un momento, porque siento en mi espíritu que hay personas viendo este mensaje que están pasando exactamente por esto, en silencio, sin decírselo a nadie. Quiero que sepas que no estás solo. Esta comunidad que se reúne aquí, semana tras semana, existe precisamente para sostenerte en momentos así. Si esta palabra te está tocando el corazón, suscríbete al canal La Voz de Padre Ángel Espinosa. Dale like a este mensaje y cuéntame en los comentarios si Dios ha estado reordenando tus relaciones últimamente. Leo cada comentario y quiero orar por ti de manera específica. Caminemos esta fe juntos, hermano, hermana. No fuimos llamados a atravesar el proceso en soledad. Ahora, quiero llevarte a otro ejemplo, uno que quizás conoces menos. Cuando Jesús comenzó su ministerio, no llamó a todos los que lo seguían casualmente. Escogió a 12, específicamente con propósito, con intención divina. Y dentro de esos 12 hubo distancia, hubo tensión, hubo hasta traición. No todos los cercanos a Jesús estaban alineados con el propósito eterno de Dios. Y si eso fue cierto para el Hijo de Dios mismo, hermano, hermana, ¿por qué esperamos que en nuestra vida todos permanezcan para siempre? Quiero que entiendas algo profundamente liberador. Soltar a alguien que Dios está retirando de tu camino no es fracaso tuyo, es obediencia, aunque no lo hayas decidido tú conscientemente. Es el proceso divino trabajando incluso en las áreas donde tú sientes que no tienes control. Eclesiastés 3:1 lo confirma con una sabiduría que atraviesa los siglos. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay una hora para las relaciones que llegan, y hay una hora para las que se van. Y ambas, hermano, hermana, son necesarias para que el milagro que Dios preparó para ti llegue completo, sin obstáculos, sin cargas, que no te correspondía llevar. Así que si en este tiempo sientes que tu círculo se ha reducido, que hay menos personas a tu alrededor que antes, no lo veas como pérdida, velo como preparación. Dios está simplificando tu camino para que cuando el milagro llegue no haya nadie a tu lado que intente robarte la gloria, que solo le pertenece a Él. Guarda esto en tu corazón, porque la quinta señal, la última y quizás la más sorprendente de todas, tiene que ver con un deseo específico que va a nacer dentro de ti. Y ese deseo, hermano, hermana, es la voz misma de Dios anunciándote que el milagro está a la puerta. Hermano, hermana, llegamos a un punto decisivo. Y quiero que prestes mucha atención porque esta quinta señal es la que cierra el círculo de todo lo que hemos hablado hasta ahora. La quinta señal es esta, un deseo nuevo, específico, que nace dentro de ti y que tú mismo no puedes explicar de dónde vino. Escúchame bien, porque esto es sutil pero poderoso. De repente, sin que nadie te lo sugiera, sin que ninguna circunstancia externa lo provoque, empiezas a sentir un anhelo profundo por algo específico. Quizás es el deseo de restaurar tu matrimonio. Quizás es el deseo de sanar una relación con un hijo, con un padre, con un hermano. Quizás es el deseo de avanzar en algo que llevabas años posponiendo. Estudiar, emprender, servir en la iglesia, perdonar a alguien que te hirió profundamente. Y ese deseo llega con una intensidad que no tenía antes. Hermano, hermana, ese deseo no nació de ti. Ese deseo fue sembrado por Dios. La Escritura lo confirma en Filipenses 2:13, un versículo que quiero que grabes en lo más profundo de tu ser, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce el querer, es decir, antes de que tú actúes, antes de que tú veas el resultado, Dios ya sembró el deseo dentro de ti como preparación para lo que viene. El deseo es la semilla, el milagro es el fruto. Piensa en Ana, la madre de Samuel.
Ella no tenía hijos, y el dolor de su vientre estéril la consumía año tras año. Pero llegó un momento específico donde ese dolor se transformó en un clamor tan intenso, tan específico, tan lleno de fe, que la Escritura dice que oraba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Ese deseo ardiente, nacido en lo más profundo de su alma, no era casualidad. Era la preparación divina para el milagro que vendría. El nacimiento de Samuel, uno de los profetas más importantes de toda la historia de Israel. Hermano, hermana, quiero preguntarte algo con toda sinceridad. ¿Has sentido últimamente un deseo nuevo, intenso, que no logras explicar? Un anhelo por reconciliar, por sanar, por comenzar de nuevo, por acercarte más a Dios de una manera que antes no sentías necesaria? Si es así, no lo minimices. No lo ignores pensando que es solo una emoción pasajera. Ese deseo es el lenguaje que Dios usa para prepararte, para alinearte, para moverte en la dirección exacta hacia donde el milagro te está esperando. Y aquí quiero advertirte de algo importante, porque el enemigo también conoce esta verdad. Cuando Dios siembra un deseo santo en tu corazón, el enemigo intenta apagarlo con excusas. Ya es muy tarde. Ya lo intentaste antes y no funcionó. Eso ya no tiene solución. Hermano, hermana, no le creas. Esas voces de desánimo no vienen del cielo. El deseo que Dios siembra siempre viene acompañado de la capacidad de cumplirlo, aunque el camino todavía no sea visible para ti. Salmos 37:4 lo resume con una promesa que ha sostenido a generaciones enteras de creyentes. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No dice que Él va a inventar un deseo aleatorio y dártelo. Dice que Él va a conceder las peticiones que ya puso en tu corazón desde el principio, las que Él mismo sembró como parte de su plan. Ahora, hermano, hermana, quiero que conectes las 5 señales que hemos visto hasta ahora. El silencio que no es abandono, sino preparación. Las puertas cerradas que no son rechazo, sino redirección. La paz inexplicable en medio de la tormenta. El reordenamiento de las personas a tu alrededor. Y ahora, este deseo nuevo que ha nacido en tu corazón. Cada una de estas señales por separado podría parecer una coincidencia. Pero cuando las ves juntas, cuando entiendes que están ocurriendo en secuencia en tu propia vida, en este mismo tiempo, hermano, hermana, eso ya no es coincidencia. Eso es la mano de Dios moviéndose activamente hacia tu milagro. Pero antes de cerrar con la revelación final, la que va a unir todo lo que hemos hablado hoy, necesito compartir contigo algo que muy pocos entienden. ¿Cómo distinguir un deseo que viene de Dios de un simple capricho humano? Y esa distinción, hermano, hermana, lo cambia todo. Hermano, hermana, llegamos al momento donde todo se une, donde las 5 señales que hemos recorrido juntos hoy encuentran su propósito final. Y quiero comenzar respondiendo la pregunta que dejamos abierta. ¿Cómo distingues un deseo que viene de Dios de un simple capricho pasajero? Escúchame con atención, porque esta es una de las claves más importantes que puedo darte. Un capricho humano busca satisfacción inmediata y generalmente te aleja de Dios o de tu propósito. Pero un deseo sembrado por el Espíritu Santo tiene 3 características que nunca fallan. Te acerca más a Dios, no te aleja. Produce paz cuando lo piensas, no ansiedad destructiva, y persiste con el tiempo, no desaparece a la semana siguiente. Si el deseo que sientes hoy cumple estas 3 condiciones, hermano, hermana, no tengas duda, eso es la voz de Dios preparándote para lo que viene. Y esto me lleva a la gran revelación que he estado guardando para este momento. Las 5 señales que hemos hablado hoy, el silencio, las puertas cerradas, la paz inexplicable, el reordenamiento de las relaciones y el deseo nuevo, no son señales aisladas.
Son, en realidad, las etapas de un mismo proceso divino, el proceso de preparación. Dios no solo quiere darte un milagro, Dios quiere prepararte para sostenerlo, para no perderlo, para que cuando llegue, tu carácter, tu fe y tu casa estén listos para recibirlo sin que se te escape de las manos. Piensa en la parábola del sembrador. Jesús explicó que la semilla que cae en tierra sin preparar, entre espinos, entre piedras, en el camino, no produce fruto duradero. Pero la semilla que cae en tierra buena, tierra arada, tierra removida, tierra trabajada, produce a 30, a 60, a 100 por uno. Hermano, hermana, estas 5 señales son exactamente eso. Dios arando el terreno de tu vida, removiendo lo que estorba, preparando el suelo, para que cuando el milagro caiga como semilla, encuentre una tierra capaz de sostener una cosecha que dure generaciones. Y aquí, hermano, hermana, quiero detenerme una vez más, porque este mensaje no puede terminar aquí para ti. Esta ha sido una palabra completa, pero el caminar en fe no es un evento de un solo día, es un proceso constante. Y quiero seguir sembrando en tu vida semana tras semana. Suscríbete al canal La Voz de Padre Ángel Espinosa. Dale like a este mensaje si sientes que Dios te habló hoy. Y escríbeme en los comentarios cuál de las 5 señales has reconocido en tu propia vida. Quiero leer tu historia. Quiero orar contigo. Esta comunidad crece porque cada uno de ustedes decide no caminar esta fe en silencio, sino compartirla, sostenerla, multiplicarla junto a otros que están atravesando lo mismo. Si esta palabra te edificó, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que también necesite escuchar hoy que su milagro va en camino. Ahora, hermano, hermana, quiero que hagas algo conmigo antes de terminar. Quiero que repases en silencio, en tu corazón, las 5 señales. ¿Has sentido silencio en tu tiempo de oración? Eso es preparación. ¿Se han cerrado puertas que no entendías? Eso es redirección. ¿Ha llegado una paz que no tiene lógica? Eso es la firma de Dios. ¿Se han alejado personas de tu círculo sin explicación clara? Eso es Dios despejando el camino. ¿Ha nacido un deseo nuevo, persistente, que te acerca más a Él? Esa es la voz de Dios anunciando lo que viene. Si reconociste al menos una de estas señales en tu vida hoy, hermano, hermana, quiero decirte con toda la autoridad de la palabra de Dios, tu milagro no está lejos, está más cerca de lo que tus ojos naturales pueden percibir. Y Dios, que comenzó esta buena obra en ti, la completará, como dice Filipenses 1:6, hasta el día de Jesucristo. Prepárate, hermano, hermana, porque lo que viene ahora es una palabra de cierre, una bendición que quiero declarar sobre tu vida antes de despedirnos. Hermano, hermana, antes de despedirme, quiero orar y declarar una bendición sobre tu vida, que el Dios que ve en lo secreto, que conoce cada silencio que has atravesado, cada puerta que se te ha cerrado, cada lágrima derramada en la espera, te confirme hoy que nada de eso ha sido en vano. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que las personas correctas, las que Dios mismo ha escogido para caminar contigo, permanezcan a tu lado en esta nueva temporada. Y que ese deseo nuevo que ha nacido en ti se convierta, a su tiempo, en testimonio para otros. Recuerda, hermano, hermana, Dios no llega tarde. Sus tiempos no son los nuestros, pero sus promesas nunca fallan. Como está escrito en Habacuc 2.3, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Así que camina hoy con la frente en alto, sabiendo que las señales que hemos hablado no son casualidad, son evidencia de que Dios está obrando, aun cuando no lo veas todavía con tus ojos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo, con tu casa y con todo lo que emprendas hoy y siempre.
En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en el próximo mensaje, hermano, hermana. Dios te bendiga.